Hay historias que, si las escuchas de noche, hacen que te pongas de pie y mires por encima del hombro. Hoy te traigo 2 leyendas de brujas que te harán mirar atrás cuando estés solo. Si te gusta el terror, suscríbete. En la sierra, donde la niebla se pega a los techos de teja como un llanto que no termina, está Pahuatlán. En algunos relatos antiguos, aparece también como Pahuatlán. Los vecinos se ríen de la confusión, pero todos señalan la misma loma, el mismo río que baja lento y la misma plaza donde las noches se llenan de humo de leña. Allí vivían Pedro y Guadalupe, una pareja joven que, tras meses de espera, al fin sostuvo entre los brazos a Miguelito. El pueblo los vio pasar con dulces y bendiciones. Los mayores les llevaron ruda, recados envueltos en papel amate y la mirada apacible de quienes creen que las cosas buenas merecen ser celebradas. Los primeros días fueron suaves. La casa olía a masa recién hecha y a humo de chimenea. El llanto del bebé era una música que los despertaba con gusto. Pero la sierra tiene 2 caras. El sol puede ser generoso de día y la noche, infinita. A la primera luna llena, doña Eufemia, la vecina que había criado a 7 hijos y conocía la memoria de los caminos, les habló en voz baja. No fue un augurio teatral, fue más bien una advertencia curtida por años de superstición y cuidado. En Pahuatlán, las historias no son solo palabras. Hay quienes no se van, dijo, y todo lo que dijo después parecía tener el peso de un invierno entero. Las señales llegaron como pequeñas traiciones. Un ruido sobre el techo a medianoche, el crujir de las tejas como uñas raspando, una sombra que se extendía demasiado al pie de la cuna. Pedro hablaba de corrientes de aire que notaba solo en el cuarto del bebé. Guadalupe sentía que la piel del cuello de Miguelito, tan suave, estaba fría donde no debía. A la mañana, la marca era un leve ovalado, como la huella de un dedo que se hubiera quedado sin presionar del todo. Los días pasaban, y la marca no desaparecía. Por el contrario, parecía hacerse más densa bajo la piel nocturna. Doña Eufemia no tardó en ofrecer lo que en la memoria del pueblo era protección. Ruda atada en un nudo viejo, una estampita humedecida que había pasado por varias manos, unas tijeras que se colocaron al pie de la cama, con la intención de cortar cualquier hilo extraño. No explicó rituales. Contó historias. Habló de una mujer que caminaba de noche por los tejados y elegía a los niños porque algo en su llanto le avisaba que eran vulnerables. No es la vecina, insistió, con los ojos blanquecinos de tantos recuerdos. Es otra cosa. Tiene hambre de comienzo. Los remedios no fueron misterio. Se cosieron ropas nuevas, se cantó durante las noches, se cubrió la cuna con un talismán heredado de la abuela, y los padres se turnaron para velar. No salió nadie del cuarto sin rozar la ruda, sin dejar un hilo de voluntad en una oración privada. Las noches se volvieron vigilias rotas por el sueño. Pedro y Guadalupe perdieron la noción de cuándo cerraban los ojos y cuándo empezaba el día. Comían sentados, con las manos cansadas de mecer una manta que nunca parecía cálida del todo. El pueblo se volcó en un silencio cómplice. La plaza ya no era lugar para risas largas, sino un sitio para hablar en voz baja sobre sombras que pasan y memorias que no se borran. Las señales subieron otro peldaño. A veces, a la madrugada, se oían pequeños golpes en la madera. A veces, la ropa del bebé amanecía como si hubiera sido movida, no por la brisa, sino por una mano que no terminaba de decidir. Guadalupe notó que Miguelito no ganaba peso. Su llanto tenía momentos de debilidad que antes no presentaba. Los colores del cuarto parecían perder firmeza. No había explicación médica que convenciera del todo. Los doctores del pueblo recetaban reposo y alimento, y algunos medicamentos que no alcanzaban a cubrir lo que la familia sentía desde los huesos. La ciencia ofrecía consejos amables y palabras que se salían de la garganta sin prometer certezas.
Esa ambigüedad, entre lo que puede decirse y lo que es temido, fue la que abrió puertas para que la leyenda respirara. Fueron los pequeños detalles los que, acumulados, se volvieron el argumento de una historia más grande. Una anciana que ve a la medianoche a alguien deslizarse por los andadores, una sombra que se detiene al borde del arroyo y parece beber del aire, un gato que no pasa por la puerta. La gente comenzó a hablar de la marca, esa cicatriz diminuta que, según contaban, empezaba con un roce invisible y terminaba por reclamar una vida. Las noches se llenaron de medidas, revisiones cada 2 horas, velas cerca de la cuna, oraciones que no siempre pertenecían a la misma fe, porque el temor une credos. A veces doña Eufemia iba a la madrugada con un saquito de ruda y una mirada severa. Otras veces el padre Mateo pasaba a rezar y a decir palabras que parecían sostener la casa. Cuando el miedo es un animal que ronda, la gente más práctica también se vuelve ceremonial. Pedro colocó una lámpara en la puerta. Guadalupe cubrió la cuna con una colcha nueva, y los vecinos ofrecieron su compañía hasta el amanecer. Pero la fatiga tiene su propia violencia. Después de semanas de turnos y de ojos enrojecidos, una noche se encontraron dormidos los 3 en el cuarto pequeño. El cansancio podía más que la vigilancia. No fue una negligencia malintencionada. Fue la derrota del cuerpo que ya no quería más vigilia. A medianoche, la casa estaba en el silencio habitual de las montañas. Alaridos lejanos de perros, alguna puerta que crujía y un viento que rozaba las ropas tendidas. Lo que ocurrió después puede contarse en retazos, porque nadie que lo recuerde lo hace de un solo tirón. Cuando despertaron, el mundo había cambiado de color. La cuna estaba cerrada como una boca que no responde. Miguelito no lloró cuando su madre lo tomó. Estaba quieto, y en la quietud había algo que hizo temblar las manos de Guadalupe. Había sobre su cuello una marca más definida, una sombra que parecía haber sido presionada hasta el fondo. A un lado, sobre la mesa baja, estaban las tijeras que habían quedado donde siempre quedaban, pero ahora su presencia parecía equivocada, inusual. Un pequeño charco oscuro en la esquina del cuarto llamó la atención de Pedro. Algo parecido a agua, como si la noche hubiera traído un líquido que no debería existir entre las cosas de la casa. Nadie hizo acusaciones. Nadie explicó con palabras lógicas lo que vieron. El pueblo entero se despertó con la noticia como si una campana hubiera sonado para anunciar una desgracia que todos intuían. El funeral fue una escena de oraciones entrecortadas, con manos que se aferraban a la tierra como quien busca no perderla del todo. Los niños del pueblo dejaron flores en la tumba, y las risas de la plaza quedaron pendientes, como si algo hubiera arrancado el tono alto de la vida. La casa de Pedro y Guadalupe quedó con la puerta entreabierta, una señal que en esos parajes puede significar muchas cosas. Tristeza que no se quiere encerrar, advertencia para otros. Hubo intentos por encontrar una explicación legal o humana. Preguntar a quien pasaba por la noche, revisar cercas, llamar a quien cuidara el camino. Pero no se encontraron huellas concluyentes, ni pruebas que apuntaran a una mano humana. Era una ausencia que llevaba la huella de otra ausencia, la del niño. El pueblo comprendió que había sucedido algo que su vocabulario habitual no alcanzaba a nombrar, y entonces volvió al recurso más viejo, la tradición, las historias, la costumbre de ponerse colectivamente de acuerdo en cómo proteger lo que quedaba. La pérdida de Miguelito dejó en Pedro y Guadalupe una herida que no fue solo física, sino existencial. Había días en los que Pedro trabajaba y parecía flotar, como si el cuerpo le respondiera sin la brújula del alma. Guadalupe, que antes engranaba la casa con canciones suaves, se movía en la casa con el ruido sordo de quien debe respirar pero no sabe cómo hacerlo. Los vecinos llevaron comida y ofrecieron compañía, pero no existe receta para el hueco de una ausencia así.
Las noches siguientes fueron largas. La cuna quedó por un tiempo sin usarse, como un recordatorio quieto de lo que se fue. La leyenda, sin embargo, no se conformó con haberse llevado una vida. Las historias locales empezaron a tomar forma. Contaban que la mujer de los tejados no mataba por maldad gratuita, sino por un hambre antigua que se confundía con celos de vida, que marcaba con una delicadeza cruel para acariciar la vulnerabilidad de los recién llegados, que a veces dejaba pequeñas señales para que la gente se enterara de su presencia. Los relatos variaban. Algunos decían que se oía una risa baja por la madrugada, otros que el remolino de una capa entre las sombras era suficiente para entender que alguien había pasado por la casa. En los días que siguieron, nació Rosita. Nació con el cuerpo de una promesa delicada que a la vez pesaba como una piedra preciosa. Los vecinos, con el dolor reciente clavado en el pecho, se volvieron más protectores. Se reunieron en vigilias, en turnos para amamantar, para mecer mientras el otro dormía. Doña Eufemia volvió a la casa con manos que temblaban de experiencia y un silencio que no buscaba justificar nada. Colocaron amuletos, encendieron velas y repitieron oraciones que no sabían si servían. Pero había algo que el pueblo entendía. La vigilancia colectiva altera la probabilidad de abandono emocional. No es garantía de nada, solo un escudo compartido. La pregunta que quedó colgando en el aire como un hilo sin atar no era solo quién o qué había hecho aquello. Era también si la comunidad, con su red de cuidado, podría alguna vez sentir que las cosas volvían a su lugar. Porque en el folclore, como en la vida, el consuelo y la violencia a menudo conviven con extraña cercanía. El dolor de Pedro y Guadalupe fue un recordatorio de que la tradición, las protecciones y la ciencia conviven con tensiones. A veces contienen, a veces no. Paguatlán siguió siendo un pueblo que caminaba con la mirada atenta. Los niños que jugaban ya no corrían hasta la noche sin que alguien supiera dónde estaban. Las puertas se cerraban un poco antes. Los mayores hablaban en voz baja de cómo la montaña absorbe los secretos y los devuelve en forma de historias que se tragan a los vivos. Había quien decía, con la resignación de los que han perdido a alguien y siguen viviendo, que la bruja se ceba en quien duerme con la puerta entreabierta del corazón. Otros, más prácticos, afirmaban que la memoria era la única defensa verdadera. Recordar lo que ocurrió para no olvidar y cuidar a quien quede. Mientras el pueblo intentaba recomponer la normalidad, la casa de Pedro y Guadalupe se convirtió en una referencia de cuidado. Si una familia necesitaba ayuda, allí aprendían que la colectividad salva más que cualquier amuleto. No obstante, la marca en el cuello de aquel niño muerto se volvió una cicatriz colectiva, un signo de que el mal, real o imaginado, deja huellas que otros sienten en carne propia. Casi al tiempo que las vidas en Paguatlán intentaban recomponerse, otra historia empezaba a gestarse en una carretera larga y recta, donde el desierto tiene la honestidad de hacer visible la soledad. La familia Peralta, compuesta por Luis, su esposa Daniela y sus 2 hijos, tomó aquel tramo nocturno que atraviesa el Sonora profundo. Salieron en una camioneta con maletas, con música baja y con la aspiración de llegar temprano a un pueblo desconocido donde un pariente les esperaba. El silencio del desierto es distinto al de la sierra. Aquí no hay niebla que lo amortigüe. Aquí, la oscuridad es una extensión plana, y el cielo, cuando está limpio, te registra con estrellas que parecen clavos en una tabla negra. Al principio todo fue una postal, faros cortando la noche, el motor cumplir con su tarea, radios con voces anunciando el tránsito. Pero la carretera tiene un tipo de atención propia, kilómetros de recta que exigen mirar siempre adelante, mantener el pulso del vehículo como si fuera un ser vivo. A mitad de trayecto, cuando las colinas se desdibujaban y el radio cedió a un silencio cómodo, Daniela fue la primera en notar algo.
En el espejo retrovisor, justo detrás de la silla del copiloto, una sombra parecía sostener la distancia. No era el reflejo de un coche que les siguiere. Era una figura que guardaba la misma distancia que un paso. Siempre el paso, ni más ni menos. Cuando Luis miró, no había nadie fuera del alcance de los faros. Cuando miró el espejo, la figura estaba ahí, recortada contra la negrura como si fuera un accidente de la noche. Se trataba de una presencia que no imitaba los comportamientos humanos. No parpadeaba, no cambiaba de posición ni de velocidad. Simplemente se mantenía a una distancia exacta y vigilante. Cambiaban de carril, aceleraban. La figura replicaba cada cambio con la misma serenidad. Al principio pensaron en bultos, en alguna estructura del camino, en las parvas que el viento junta. Pero algo en la rigidez de esa forma no cuadraba. Los ojos del conductor se volvieron en una tensión que se nutría del instinto. Mirar demasiado, decían las historias antiguas que Luis recordaba vagamente, podría ser peligroso. La paranoia crece en pequeñas dosis. En la primera parada, una estación de servicio donde 2 hombres dormían en un banco y una luz parpadeante marcaba la entrada, la familia trató de reírse. Compraron café, estiraron las piernas, hicieron bromas para disipar la sensación. Luis pidió indicaciones como quien quiere confirmar que el camino está bien. Nadie en la estación pareció notar nada raro en la carretera. Y sin embargo, cuando regresaron al vehículo y ella miró otra vez el espejo, la figura volvió a aparecer en el mismo lugar, inamovible. Era como si hubiera una manera diferente de existir en aquella noche, una que no ocupaba espacio, sino que persistía en los bordes de la mirada. Los días siguientes en la camioneta fueron un juego de pruebas que no ofrecían respuestas. Intentaron no mirarla. Algunos instantes cerraban la vista y contaban hasta 10 antes de volver a checar por instinto. Pero la figura no necesitaba que la miraran para estar. A veces estaba en el parabrisas, apenas sugerida por el brillo de los faros. Otras, en el espejo lateral, recortándose entre cactus y sombras de cardones. Su característica principal no era su forma, sino la precisión con la que mantenía la distancia. No persiguió a ciegas, no se acercó ni se alejó. Acompañó, constante, como un latido. La tensión en la cabina se volvió física. Daniela ya no reía con facilidad. Los niños, que al principio miraban curiosos, empezaron a cerrar la boca y a observar con la vigilancia natural de quienes aún no han aprendido a nombrar el peligro. Luis sintió que el cuerpo le hablaba en señales. Manos frías, nuca erizada, una sensación de que el aire mismo se le apretaba en el pecho. Decidieron entonces ir a buscar ayuda en el pueblo más cercano que marcaba la ruta. Sabían que en lugares así, la atención se toma en serio, que siempre existe alguien, un tío con historias o una anciana que te indica palabras para calmar la noche. Tío Ernesto los recibió con esa calma de quien ha estado en la frontera entre creer y no creer. Escuchó la descripción sin bromas y sin alarmismos. Compartió, además, relatos de otros viajeros que habían sentido presencias en la carretera. Sombras que acompañaban a quienes notaban una vulnerabilidad en la mirada, espíritus que mantenían una distancia exacta como parte de su costumbre. No dio consignas, contó anécdotas. «Mira y te marca», dijo en voz baja, no como condena, sino como una advertencia ancestral. Luis sintió que el simple acto de entender una frase así era abrir una herida. ¿Qué significa ser marcado por una mirada que no parpadea? ¿Qué se pierde cuando algo te observa con atención exacta y te vuelve visible para otra lógica? La curandera del pueblo, una mujer de manos firmes y de ojos que parecían haber visto demasiadas noches, ofreció un lugar para quedarse. No prometió milagros, dijo lo que podía ofrecer: palabras, alguna ceremonia de palmas, remedios que no podía describir como recetas de eficacia comprobada. La familia se hospedó en su casa,
una construcción con paredes de adobe y un patio donde el aire tenía un olor a leña y a palo santo. Allí, la curandera observó a los hijos, tocó las muñecas, habló con voz pausada y explicó algo que dejó a Luis con la sensación de que la carretera había sido un umbral. «No es solo que te siguiera», murmuró la curandera. «Es que algo tomó nota». No fue más explícita. No hizo promesas absolutas. Con palabras medidas y gestos pequeños, puso una bolsita en la maleta del coche y pidió que no la abrieran. No dio instrucciones precisas, aunque su examen de las manos y la mirada le permitió decir que había rastros de inquietud en el cuerpo que no se borrarían de inmediato. El relato insistía en un detalle. Mirar directamente a la figura podía ser el mecanismo por el que una persona queda apuntada. Era una idea difícil de aceptar, pero las noches que vivieron después de esa visita se llenaron de pequeños indicios que validaban la sospecha. Sueños perturbadores, pesadillas con carreteras sin fin, la sensación de que algo había tomado una especie de documento invisible. Llegaron a un punto en el que el ruido de la carretera se volvió un fondo que no cesaba. La figura reaparecía al encenderse los faros, y lo más inquietante, la sensación de ser observado, no solo desde la carretera, sino desde dentro del coche mismo. Daniela notó, sin poder explicar por qué, a veces que alguien más compartía la ventana con ellos. Un trazo de sombra que parecía encajar exactamente con la silueta de uno de los niños. Luis sentía que perdía algo que apenas sabía nombrar. No era solo la tranquilidad, sino una parte de su confianza, de la convicción de que podía proteger a su familia. No pidieron que nadie lo le contara en voz alta por si fuera contagioso. Pero la comunidad del pueblo, con su mezcla de prudencia y curiosidad, habló en susurros de marcas que no se ven a simple vista. Cicatrices del alma, heridas que no sangran pero que cambian la manera en que la persona mira el mundo. En la cocina de la curandera, entre ollas y hojas secas, se habló de tiempos en que la gente cruzaba por la carretera sin temor, y de cómo algunas presencias, por razones que no conocen, se quedaron. Era una mezcla de fatalismo y de cuidado, porque sabían que el mundo trae su cuota de peligros que no siempre se combaten con fuerza, sino con la memoria compartida de cómo viven las noches. A medida que la familia Peralta intentaba recomponer su rumbo, la figura se fue volviendo parte del paisaje interno, siempre presente y siempre en el espejo. No hubo un episodio único y contundente. Hubo pequeñas fracturas acumuladas que terminaron por empujar a Luis a tomar decisiones urgentes. Fueron al mercado del pueblo a comprar lo indispensable, hablaron con quien sabía de viajes y anunciaron que volverían a la carretera al amanecer. Pero la mañana no acogió certezas. Entre la calma que precede al viaje y la tensión de partir, algo en la mirada de Daniela se quedó fijada en el retrovisor. No quería mirar. Sabía que mirar era abrir una posibilidad que no podía medir. Cuando encendieron el motor y empezaron a avanzar, el espejo devolvió esa imagen que ya conocían demasiado bien. En ese instante, sin que nadie supiera por qué, uno de los niños giró la cabeza y encontró la figura. Fue un segundo. No más, pero suficiente. El pequeño no gritó, no lloró. Solo se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Luis sintió que el aire se elevamos. Daniela apretó la mano del volante, y el coche siguió adelante, con la distancia entre la figura y el vehículo exactamente la misma que antes. Al subir la loma que deja el pueblo atrás, con el desierto abriéndose como una palma abierta, la sensación se convirtió en certeza. Habían cruzado un umbral. No sabían aún si las consecuencias serían físicas, o solo un resto de noches rotas y de pesadillas. No sabían si a la vuelta la familia sería la misma. La camioneta quedó atrás como una mancha sobre la ruta, y la figura, desde el espejo, continuó manteniendo su medida.
Era demasiado pronto para saber si la marca que anunciaban las viejas historias se había fijado en alguno de ellos. Lo que sí era claro, en ese silencio sostenido por el motor y el peso de la preocupación, era que algunas experiencias dejan una huella que no se borra con voluntad. Algunas miradas toman nota de quienes las sostienen y volverán, con el tiempo, a cobrar su coste. En el centro del pueblo, la curandera volvió a sus hierbas como quien atiende a un enfermo crónico, con paciencia y sin falsas promesas. Su casa se convirtió en un lugar de espera donde la familia Peralta pasó la noche, en vela, sin haber cerrado por completo el libro de la inquietud. Afuera, el desierto respiraba, inmenso y sin prisa. Adentro, los ojos no encontraban reposo. Mientras tanto, en Paguatlán, la memoria de Miguelito seguía viva en formas que no sabían todavía si serían puente o muro. Las mañanas conservaban su frialdad y las noches su rumor antiguo. La gente del pueblo miraba con una mezcla de compasión y recelo. La idea de que la bruja pudiera volver era un pensamiento que no se articulaba en planes, sino en cuidados pequeños que nadie discute. Había una convicción compartida de que el peligro nocturno no siempre se derrota con gestos grandiosos. A veces, lo que importa es que la comunidad mantenga sus ojos abiertos, que cuide los comienzos que quedan, que no permita que la vida se duerma sin compañía. El mundo parecía, por un momento, dividido entre dos modos de miedo: el que se fía del ruido y la prueba, y el que atiende a lo sutil, a la mirada que no se cansa. En ambos, la pregunta sobraba y pesaba. ¿Qué haces cuando lo que te acecha no es un ladrón, no es un animal, sino algo que habita las rendijas de la noche y toma nota de quienes lo miran? ¿Qué haces cuando la certeza te falta y lo que queda es la sospecha y el desvelo? La respuesta no llegó de inmediato. Solo quedaron preguntas, y en medio de ellas, la decisión de seguir cuidando. Algunos cerraron puertas, otros rezaron, otros se sentaron a tejer con manos que ya no sabían si volverían a sentirse seguras. Y así, con los hilos de la noche tensos y la bruma que ascendía en la sierra como si quisiera escuchar, la vida continuó, frágil y necesaria, en espera de lo que vendría. La vida en Paguatlán siguió su compás irregular, con días que parecían prometer normalidad y noches que recordaban lo contrario. Pasaron meses antes de que la casa de Pedro y Guadalupe dejara de ser un lugar que se pasaba en silencio. Rosita creció envuelta en manos que sabían del dolor y en voces que al pronunciar su nombre parecían conjurar una promesa: protegerla a toda costa. No fue una protección mágica, fue el cuidado minucioso de una comunidad que había aprendido a no confiar su descanso al azar. Rosita dormía con la ventana cerrada, la colcha bien arremangada, y aún así había quien pasaba por la puerta por la noche para asegurarse de que todo estaba en orden. A veces, la vejez de doña Eufemia parecía abrumadora, pero su presencia fue también una enseñanza: cómo mirar sin pánico, cómo nombrar el miedo para que no devorara la existencia. Las madres del pueblo se turnaban para llevarle comida a Guadalupe, para traerle noticias y para sentarse en silencio, acompañando la herida hasta que doliera menos. Con los meses, algunos signos comenzaron a borrarse. La casa olía menos a vela permanente y más a guisos que cocinaban con la intención de abrumar el recuerdo con sabores. Rosita creció con una sonrisa que, aunque tímida, existía. Aprendió a jugar en la plaza con otras niñas. Su llanto no tenía el temblor que tanta vez vieron en Miguelito. Y sin embargo, en los gestos cotidianos, quedó la memoria viva de la marca que se llevó lo que no debía. Los vecinos no lo pronunciaban seguido, pero sabían que la historia funcionaba como un recordatorio. El peligro existe y la vigilancia es su respuesta. Una madrugada, cuando Rosita tenía 2 años, Guadalupe despertó de un sobresalto. Había soñado una sombra que pasaba por el corredor de la casa
y se inclinaba sobre una cuna que ya no ocupaba su lugar. El sueño le dejó la garganta seca y un impulso que la llevó a levantarse. Encontró a la niña dormida, con la respiración tersa y la manta bien colocada. Aliviada, Guadalupe se sentó junto a ella y sintió algo distinto. La piel de Rosita, tibia, sin más ni menos. Fue un alivio pequeño y absoluto. En la mesa de noche aún estaban las tijeras que habían usado tanto tiempo. Ahora brillaban como herramientas domésticas, no como señales de la noche. Ese gesto, de comprobar la respiración de la hija, fue una ceremonia privada que la madre repitió muchas veces después, como quien atesora el milagro del presente sin querer atribuirlo a una sola causa. No todo se borró, claro. A veces, en las fiestas del pueblo, en medio del bullicio, alguien cambiaba de rostro por la memoria y miraba la plaza con la misma cautela con la que se mira un sendero en la niebla. Las reuniones se llenaron de conversaciones que pasaban por lo práctico, mejores linternas, turnos para las noches cuando naciera un bebé, teléfonos que no existían en los días más duros y ahora eran un puente para pedir ayuda. La marea de la vida empujó a la gente a recomponer sus rutinas, y en ese recomponer hubo algo que funcionó: la sensación de que las pérdidas, cuando son compartidas, se vuelven manejables. No se extinguen. Se vuelven parte de una memoria colectiva que enseña a estar despierto. Con el paso del tiempo, la casa de Pedro y Guadalupe se convirtió en un pequeño centro de historias. Alguien venía para preguntar cómo habían soportado la pena. Otros buscaban consejos sobre cómo cuidar a un recién nacido en un pueblo que vivía con la sombra de lo inexplicable. Pedro, que había vuelto a trabajar la tierra con manos que ya no estaban tan seguras, hablaba poco del pasado. Había aprendido a convivir con la ausencia sin permitir que lo definiera por completo. Guadalupe, por su parte, encontró en la cocina un refugio y en el limpiar los trastes una manera de dar sentido a la continuidad. El dolor seguía allí, en rincones y en miradas, pero la vida rodaba, con su ternura íntima y su costumbre de seguir. Mientras tanto, la historia en la carretera del Sonora tomó otro rumbo menos visible y más insidioso. La familia Peralta no regresó a la rutina que conocían. El viaje había dejado una marca que no era solamente una anécdota de miedo, sino algo que alteró la manera en que ellos se habitaban entre sí. Al principio fue la falta de sueño, noches interrumpidas por sueños de rutas que se extendían como cintas sin fin. Luego, la sensación de que alguien compartía el asiento vacío con ellos. Esa sensación no tenía rostro, pero tenía efectos concretos: distracción al volante, miradas que se perdían por segundos, silencios que no se llenaban. Luis fue quien más lo notó. No fue una herida física, fue un corte en su confianza. Antes de la carretera, él se reconocía como protector, sabía los trayectos, programaba las rutas, aseguraba que sus hijos tuviesen lo que necesitaban. Después, se levantaba a mirar el retrovisor de la casa como quien verifica una cerradura, como si la persistencia del espejo nocturno se hubiera trasladado a la vida cotidiana. Miraba la ventana del cuarto de los niños y buscaba una sombra que nunca terminaba de estar. A veces, las noches le ofrecían la calma. Otras, el peso de una presencia que volvía por gusto y le recordaba la noche en la que la figura había mantenido su distancia exacta. La curandera había hecho lo que podía. Ofreció su tiempo, sus palabras y sus ceremonias. Puso olores en la casa. Le dio a Luis remedios herbales que no describió como una cura segura, y les pidió que repitieran ciertas prácticas de cuidado que funcionaban más como disciplina que como garantía. La familia aceptó con gratitud y con una mezcla de escepticismo y necesidad. Pasaron semanas hasta que algunas noches fueron ligeramente menos agresivas. Alguna vez, al regresar de un mercado, Luis notó que la sensación de ser observado se había mitigado. Ya no era una presencia nítida que se sentara a la mesa con ellos. Era un rumor,
una posibilidad que existía solo en los bordes del día. Eso les dio aire, pero no fue definitivo. La marca a la que el tío Ernesto y la curandera aludían no se mostró como una cicatriz que cualquiera pudiera señalar. Fue algo que cambió la manera en que Luis respondía a la luz, a los brillos del espejo y a las miradas de los demás. Empezó a evitar fotografías. Se rehusó a mirar de frente a desconocidos que encontraban un asiento en el transporte. Esos pequeños comportamientos eran testimonios de una herida que no sangraba, pero que insistía en transformar. Daniela, que al principio había sido la más práctica de los dos, se sorprendió a sí misma siendo más protectora y más reticente a viajes que antes consideraba triviales. Los efectos también tocaban a los niños. Rodrigo, el mayor, desarrolló un sobresalto a los ruidos nocturnos. Su sueño se fragmentaba y había noches en que, al despertar, se quedaba mirando la esquina de la habitación, como si esperara ver algo que ninguno de los adultos podía nombrar. Ana, la más pequeña, comenzó a preguntar por qué sus padres encendían muchas luces antes de salir a la calle. Eran preguntas que desarmaban a Luis y a Daniela, porque las respuestas que podían ofrecer eran improvisadas y débiles. ¿Cómo decirle a un hijo que el mundo puede contener cosas que solo algunos ojos notan? ¿Cómo consolar si el consuelo es precisamente lo que la mirada ajena, la de la figura, parecía anotar? El tiempo pasó, y con el tiempo la intensidad del fenómeno se transformó en una sombra cotidiana. El trauma que dejó la carretera no fue un evento único con un cierre, fue un conjunto de hallazgos que cambiaron costumbres. Luis dejó de viajar en rutas solitarias. Hizo cambios que eran más de prevención que de valentía. Elegir horarios diurnos, no aceptar viajes sin compañía, mantener los espejos cubiertos en las noches cuando dormían en lugares extraños. No fueron actos heroicos, fueron adaptaciones. En ellas se reveló una verdad suave y amarga. La vida no siempre vuelve a su forma anterior, pero sí puede acomodarse de otra manera, con otras rutinas, con otras defensas. Años después, cuando la memoria de la carretera ya no se describía con la misma nitidez, un episodio dejó claro que la marca no solo afectaba a quien la había recibido en la vía, sino a quienes estaban cerca. En una tarde de mercado, Rodrigo, que ya era un adolescente con el crujido de la adolescencia en la voz, miró a una mujer que vendía dulces. Ella sonrió, y por un instante hubo en sus ojos una calma que hizo que el joven se sintiera observado con una familiaridad incómoda. El gesto se quedó apenas medio segundo. Luego la mujer giró, trocó su semblante, y la esquina en que había estado quedó desierta. Rodrigo volvió a casa pálido. No hubo marca visible, nada que pudiera comprobarse. Pero había cambiado algo. Se volvió más cauteloso en la forma en que miraba a la gente. No por miedo supersticioso, sino por la prudencia de quien sabe que algunas miradas anudan destinos. En la cocina de la casa Peralta, Daniela hablaba a veces con la curandera como quien consulta una antigua carta, buscando una explicación que no llega por completo, pidiendo herramientas para enseñar a los hijos a no dejar que la inquietud gobierne. La curandera ofrecía su experiencia y su paciencia, y nunca pronunció promesas rotundas. Solo recordó que en su pueblo había casos de personas que aprendieron a convivir con la sombra hasta que ésta se hizo un rumor remoto. «No te acostumbres a vivir con miedo», le dijo una noche a Daniela. «Acostúmense a vivir con cuidado». Era una diferencia sutil, pero esencial. La vida no debía reducirse a la vigilancia constante, ni ignorar el rastro de lo que ocurrió. La marca, al final, funcionó como metáfora de algo universal: el trauma. No siempre sangra, no siempre es visible. Sin embargo, altera la manera en que una persona se relaciona con su entorno, con su familia y con el futuro. En ambos casos, Paguatlán y la carretera, la huella de lo sucedido quedó poco a poco integrada en la narrativa de los que sobrevivieron.
En Paguatlán, la pérdida apuntaló una red de cuidados que evitó futuras tragedias. En Sonora, la vigilancia y las precauciones cambiaron hábitos y prioridades. En ambos, la idea de que la noche guarda secretos se convirtió en enseñanza, no para alimentar el miedo, sino para aprender a ser responsables unos con otros. Las leyendas, como toda narración que se repite, se adaptan. Con el tiempo, los relatos sobre la mujer de los tejados y la figura del espejo circularon en versiones distintas. Se contaban a los jóvenes como advertencia, a los viajeros como consejo y a los curiosos como curiosidad. Algunos prestaban más atención a los detalles de la carretera, otros a las palabras de doña Eufemia. En los retazos que quedaban, aparecían siempre dos verdades. La primera, que el peligro nocturno puede ser diverso en su forma. La segunda, que la comunidad y la prudencia son a menudo las respuestas más sensatas contra lo que nadie puede comprobar. Hubo quien intentó racionalizarlo todo. Los médicos del pueblo dieron explicaciones de cansancio, de infecciones que afectan el sueño, de estrés. Los psicólogos hablaron de dolor no resuelto y de mecanismos que el cuerpo adopta para sobrevivir. Ninguna de estas voces anuló la sensación de misterio, pero ayudaron a sostener a quienes vivían con el recuerdo. Dieron herramientas para recomponer el sueño, para acompañar el duelo y para atender a los niños que despertaban con sobresaltos. Los saberes no eran rivales, eran cohabitantes de un espacio donde lo inexplicado y lo comprobable se encontraban. En Paguatlán, años más tarde, cuando Rosita ya no era la niña que no ganaba peso, sino una joven que trabajaba en el mercado con su madre, la gente recordaba a Miguelito con un silencio que contenía pena y una lección. Susurros en la plaza hablaban de cómo la comunidad se había transformado en guardiana. Algunas noches, en el umbral de la iglesia, los visitantes escuchaban las mismas advertencias que doña Eufemia dejaba caer con la gravedad de quien ha visto demasiado. No descuides la puerta del corazón, decía, y la frase circulaba como proverbio. Hay un episodio que muchos mencionan como prueba de que la leyenda no quedó enterrada en el olvido. Fue una noche en que una familia que vivía cerca de la sierra escuchó ruidos en el techo, rasguños como uñas que recogen la lluvia. Los padres se asomaron y no vieron más que sombras y estrellas. Tomaron las medidas que conocían. Revisaron ventanas, cambiaron la cuna de sitio y pidieron a los vecinos que se quedaran a rezar. La madrugada pasó sin tragedia. No fue una victoria dramática, ni una derrota definitiva. Fue un recordatorio de que las medidas, aunque no sean infalibles, pueden transformar el peligro en algo menos probable. Esa noción de probabilidad fue la que empujó a la comunidad a no relajarse por completo. En el desierto, la familia Peralta aprendió a vivir con una línea de cuidado. No solo para evitar que la figura volviera a marcar a otro, sino para proteger el tejido familiar que se resentía después del evento. Luis escuchó más, condujo más despacio, y se volvió el guardián de pequeños ritos domésticos que ayudaron a los niños a recuperar la confianza. Nunca se convencieron de haber vencido algo sobrenatural. Se consintieron a vivir con la incertidumbre, aceptando que algunas marcas no se borran, solo se integran. Con el paso de los años, los relatos llegaron a mezclarse con el folclore contemporáneo. Blogs, charlas en cafés y conversaciones de carretera. Algunos los leían como cuentos para asustar, otros como advertencias. Pocos podían decir que conocían la verdad última. Lo que sí era cierto, y lo que siempre se repetiría en ambas historias, era la impresión que quedaba al final. Que la noche es un territorio donde la fragilidad humana se expone, pero también donde la solidaridad puede ser un remedio tangible. Si volvemos a Paguatlán, el cementerio con las tumbas pequeñas aún guarda flores frescas en ciertas fechas. La tumba de Miguelito tiene un pequeño bordado que alguien dejó, y que con el tiempo se volvió un símbolo de lo que se perdió y de lo que se gana cuando una comunidad se sostiene. Rosita,
Ya adulta, a veces se sienta en la loma donde antes corría con otros niños. Mira hacia la sierra, donde las sombras se mezclan con la niebla, y piensa en la curva de la vida. Cómo un dolor puede dejar una marca que no pide perdón, y cómo esa misma comunidad se convierte en un sistema de defensa, imperfecto pero real. En el desierto, la carretera sigue allí, recta y sin remordimientos. Los viajeros que la transitan cuentan ahora historias que incluyen la presencia que mantiene la distancia exacta. Algunos la narran con tono de advertencia, otros como anécdota para asustar. Pocos saben si la figura sigue actuando con la misma constancia, pero en los pueblos cercanos se respeta la recomendación que se volvió una regla no escrita. Viajar con compañía cuando la noche no permite otra cosa y no sostener la mirada más tiempo del necesario en lugares que no conoces. Es una práctica de prudencia, no un ritual de fe. Las dos leyendas comparten un final que no lo es. Ambas dejan preguntas abiertas, heridas que no cerraron del todo, y la lección de que el mundo guarda zonas donde la razón no alcanza por completo. También comparten un hilo luminoso: la importancia del acompañamiento humano. La diferencia entre una historia y otra reside en el tipo de duelo que crean. Pahuatlán enseñó sobre la pérdida directa y el modo en que la comunidad puede mitigar lo peor. La carretera mostró cómo una mirada puede ser un vínculo sutil con lo inexplicable y cómo una familia entera puede reorganizar su vida en torno a la conservación de la seguridad. Estas leyendas nos hacen mirar atrás, literalmente. Nos obligan a pensar en la manera en que nos movemos solos, en cómo respondemos cuando nos sentimos observados y en la responsabilidad que implica cuidar a los cercanos. Lo que empieza como un cuento que se susurra en la plaza o en una ruta polvosa, termina siendo una trama de advertencias prácticas. Cierra la puerta, no viajes solo de noche, acompaña a quien está en el umbral. No son fórmulas mágicas, son estrategias humanas contra la vulnerabilidad. Si te detienes a pensar en lo que significa mirar atrás cuando estás solo, quizá descubras que no es solo miedo lo que aflora, es también prudencia, memoria y cuidado. Mirar por encima del hombro puede ser un gesto de precaución tan válido como cualquier linterna en la noche. Estas leyendas no prometen respuestas. Ofrecen relatos sobre cómo comunidades y familias enfrentan lo que no comprenden. Y en ese enfrentamiento, a veces, se encuentran formas de sostén que no eran obvias antes. Hoy, al cerrar esta historia, hay una imagen que quisiera dejarte. La de una calle de pueblo a medianoche, con las farolas quemando su luz en un charco de lluvia vieja. La de una camioneta que dobla en la loma y el retrovisor que refleja una figura que mantiene su distancia. Son imágenes que invitan a la prudencia, no a la parálisis. Si alguna vez te sientes observado en la noche, recuerda que la mejor respuesta no siempre es encarar con valentía ciega. A veces es buscar compañía, preguntar a quien sabe del lugar o simplemente volver a casa con cuidado. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido algo en la noche. ¿Miraste atrás? ¿Lo hiciste solo o con compañía? Suscríbete para más historias como esta y comparte este video con alguien que se queda despierto hasta tarde. Hasta la próxima, y recuerda, la noche guarda secretos, y a veces lo más sensato es no enfrentarlos sin estar acompañado.